Javier Diéguez, director del Centro Vasco de Ciberseguridad. Egunon, muy buenos días. Egunon. Bueno, que hay riesgo, lo sabemos. Que hay ciberataques, lo sabemos. La teoría nos la sabemos. Pero para hacernos una idea real, una empresa, por ejemplo, Alavesa, ¿cuántos intentos puede sufrir al cabo del año o cuántos las empresas vascas que ustedes controlan? Bueno, eso depende principalmente de lo que llamamos la superficie de exposición de esa empresa a Internet. Es decir, con cuánta intensidad interactúa con otros agentes a través de Internet, ¿no? Nosotros cada hora identificamos varios miles de intentos de ciberataques en redes de Euskadi. Y bueno, es algo absolutamente rutinario. Hay muchísimos ciberataques circulando por la red. Son de los que llamamos no dirigidos, es decir, es alguien que suelta algo y espera a ver quién pica. Y es, como digo, algo muy rutinario y muy constante, ¿no? Sí es cierto que hemos observado que la tendencia es creciente y bueno, simplemente pues hay que estar atento, tomar las medidas oportunas para actuar con prudencia en esa conexión electrónica, en esa conexión digital. Y bueno, y estar preparado para que cuando suceda algún incidente no deseado poderse recuperar con los menores daños posibles, ¿no? Voy a subrayar el dato que acaba de dar. Cada hora, miles de intentos de ciberataque en las redes de Euskadi. Estamos hablando desde un particular que le llega un mensaje y tiene que poner sus datos, lo mismo a una empresa, a cualquiera. Sí, a cualquiera que esté conectado a Internet. Esto es así, es decir, una vez que uno se conecta a Internet, se expone a interacción maliciosa o no maliciosa con otros agentes que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Es decir, en el momento que alguien, una organización o una persona se conecta a Internet, la distancia geográfica pues deja de existir, ¿eh? Entonces cualquier persona, cualquier potencial cibercriminal desde cualquier lugar del mundo pues puede intentar hacer daño, ¿no? Uh-huh. Vamos con los diferentes niveles de ciberseguridad. Empezamos, vamos a decir, por el más bajo, el de cualquiera de nosotros, como turista que viaja este verano. Voy a dejar la puerta blindada de casa bien cerrada, pido incluso a alguien que venga a quitarme las cartas del buzón, pero en el viaje pierdo el móvil y ahí prácticamente va casi toda mi vida. No he puesto toda la seguridad que debería, no tengo un antivirus dentro del móvil. Sí, bueno, el teléfono móvil hoy en día es algo más que un dispositivo, es, como bien dices, un depósito de información de muy diversa naturaleza, personal, incluso financiera, ¿no? Entonces, bueno, lo que se recomienda siempre es, cuando se utiliza un dispositivo de esta naturaleza, pues pequeño, como dices, fácil de ser sustraído o de ser extraviado, ¿no? Utilizar medidas básicas como, por ejemplo, pues bloquear el acceso al dispositivo para que nadie lo pueda utilizar, bien utilizando una contraseña o un patrón, o a lo mejor información biométrica como el reconocimiento facial. Lo mismo en el caso de las aplicaciones que lo permitan y tengan información sensible, como pueden ser el álbum de fotos, etcétera. Utilizar un bloqueo a nivel de aplicación. Y bueno, y tener también copias de seguridad, ¿no? Porque una vez que perdemos el teléfono móvil, lo suyo sería avisar al operador de telecomunicación para que nos bloquee la tarjeta SIM y no se puedan hacer llamadas telefónicas. Y bueno, en el caso de que sospechemos que no ha sido un extravío, que ha sido ¿un robo? Una sustracción, exactamente, y que ha sucedido en el territorio de Euskadi, porque bueno, en verano pues una persona ciudadana de Euskadi puede estar en cualquier lugar, pues son vacaciones, poner la correspondiente denuncia a la policía correspondiente, y en este caso si es en Euskadi, a la Ertzaintza, ¿no? Uh-huh. Y se puede hacer el seguimiento, ¿no?, de dónde está ese móvil, siempre y cuando esté activado. Sí, correcto. Hay funciones en la configuración del teléfono móvil que permiten tener localizado el dispositivo, aunque bueno, eso es relativamente sencillo, digamos, de ocultar, porque bueno, hay lugares donde si se activa ese teléfono móvil, pues pueden estar bloqueados para que las ondas de radio no puedan traspasar, ¿no? Uh-huh. Echa la ley, echa la trampa, que se suele decir. Un error también bastante habitual en este nivel más común de uso cuando uno está de vacaciones es utilizar la wifi de hoteles, de restaurantes, la de la calle, cualquiera que sea gratuita.
Sí, sí, bueno, en el uso de la telefonía móvil en general y en lo que es principalmente servicios de datos, wifi, apps, etcétera, pues se tiende mucho al uso de lo que se llaman servicios gratuitos, ¿no? Y bueno, en mi experiencia, y tengo ya unos cuantos años en la vida, pues hay poca gente que da cosas gratis, ¿no? Entonces, siempre por algún lado hay algún interés, ¿no? En el caso de las apps, de las wifis gratis, vamos a responder primero a la pregunta. En el caso de las wifis gratis de los hoteles o de cualquier otro foro, que puede ser incluso lugares pues de conferencias, conciertos, etcétera, la recomendación siempre es tratar de no utilizarlas si no tenemos la certeza de que son confiables. Esa es la recomendación. Quien más y quien menos tiene su servicio de datos en el dispositivo móvil con su operador de servicios de Internet, pues los que conocemos, Euskaltel, Vodafone, etcétera. Y bueno, es preferible siempre utilizar ese servicio, ¿no? Y en el caso de las apps lo mismo, ¿no? Nos descargamos una app que es gratuita, o eso nos dicen, porque no tenemos que pagar un dinero por descargarla o por utilizarla, que nos pide permiso de acceso a un montón de cosas del dispositivo, a un montón de funciones como el micrófono, como la cámara de vídeo, como la galería fotográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, está en nuestra mano decidir si concedemos o no ese permiso de acceso, ¿no? Lo que suele suceder con estas aplicaciones gratuitas, hay dos grandes tipos, ¿no? Uno es las que no son maliciosas, vamos a decir, que lo único que hacen es pues recabar información sobre nuestras preferencias, comportamiento, etcétera, lugares por los que nos movemos, lugares a los que navegamos, y que luego lo que hacen es vender esa información a empresas de marketing, que lo que hacen después es campañas publicitarias para intentar vendernos cosas, ¿no? Y luego están las maliciosas, maliciosas que pueden estar intentando pues exfiltrar nuestra información financiera, nuestra información de identidad digital, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, hay que tener precaución y prestar mucha atención a cuando nos descargamos esa aplicación supuestamente gratuita, a qué quiere acceder dentro de nuestro teléfono móvil y por lo tanto de nuestra vida, ¿no? Desconfiar, no te puedes fiar de nadie que no conozcas, nos decían antes. Ahora no te puedes fiar de nada aunque lo conozcas, y lo digo porque a este respecto que estaba usted comentando, un ejemplo, Google Play Store, se han encontrado 4 aplicaciones que posiblemente conozca todo el mundo con uno de esos virus, pero ya se había instalado para cuando se han localizado en 100.000 usuarios. En un pispás, algo que dices, bueno, en Google Play voy a bajarme esta aplicación, que si es de ahí seguro, será segura, y el resultado que no. Esto es complicado de prevenir y además, como dices, el ritmo de propagación es altísimo, ¿no? Por lo que decía al principio, ¿no? Una vez que una aplicación se pone en un servicio, en lo que llamamos un marketplace, accesible por todo el mundo, básicamente, el número de descargas por minuto pues es muy, muy alto, ¿no? Entonces, como digo, se propaga muy rápido. Insisto, esas aplicaciones cuando se descargan antes de instalarse piden acceso a determinadas funciones y repito, está en nuestra mano decidir si lo concedemos o no. Es decir, no podemos echarle la culpa a nadie si nosotros hemos, en primera persona, concedido accesos a esas aplicaciones para que hagan determinadas cosas, ¿no? E incluso en el momento en que eres muy precavido e abres una página web muy importante, alguien va a planificar su verano, hoteles, busca información del lugar al que va a ir y, bueno, sabemos que hay que mirar siempre en las páginas que tengan el candadito. Pero es que resulta que ese candadito, usted hablaba de las páginas o en los móviles las wifis confiables, uno no sabe cómo fiarse, porque ese candadito no siempre depende de quién te haya dado ese certificado, quién te lo haya autorizado, pues tampoco es muy de fiar, ¿no? Sí, el candadito lo que dice es que la comunicación es segura. Lo que tenemos que asegurarnos es que nos estamos comunicando con quien queremos comunicarnos, ¿eh? Entonces ese es el asunto. Si en algún momento surge algún tipo de duda, la recomendación siempre es buscar un procedimiento de verificación alternativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de reservas turísticas, pues siempre conviene, ¿no? Hacer o bien utilizar, como decimos,
plataformas de reservas confiables o que previamente siempre nos hayan funcionado bien y nos hayan dado una experiencia de cliente satisfactoria, o bien utilizar medios, como digo, alternativos, que puede ser, por ejemplo, pues contactar vía correo electrónico o por teléfono con el hotel reservado, etcétera, ¿no? Para confirmar, el tiempo es vital. Usted nos ha hablado de cada hora miles de intentos de ciberataque. Vamos, que unos minutos pueden ser importantísimos, porque ¿cuánto tiempo puede tardar un hacker en sacar dinero de nuestra cuenta bancaria o de nuestra Visa? Muy poco, porque muchas veces la operación se realiza a través de procedimientos automatizados, es decir, estamos hablando de tiempo electrónico, ¿no? O sea, segundos, minutos, en el que, bueno, a través de la utilización de esa información inyectándola en determinado tipo de programas preparados para hacer esas operaciones, pues es muy rápido, ¿no? Uh-huh. El jefe de seguridad de TikTok ha dimitido, ha dejado la empresa precisamente en el momento en el que el gobierno de Estados Unidos ha pedido que se investigue si esta red social es un riesgo para la seguridad del país. Parece ser que los empleados de TikTok en China pues pudieron acceder a los datos de los usuarios en Estados Unidos. ¿Qué datos de TikTok pueden ser tan importantes para que el gobierno de Estados Unidos esté preocupado por la seguridad de su país? Bueno, yo he de decir que no tengo tanta información como para saber qué puede considerar el gobierno de Estados Unidos sensible para que pueda poner en riesgo su seguridad nacional, ¿no? Yo creo que responder a esta pregunta de una manera categórica sería entrar en el terreno de la especulación, ¿no? Uh-huh. Yo también pondría más ejemplos, ¿no? Esto yo creo que es un caso concreto en el que Estados Unidos pues, se preocupa, ¿no? por algo que sucede en una organización, una empresa que tiene origen en China. Yo, como digo, estos escenarios los trasladaría incluso más cerca, ¿no? Diría, ¿debería preocuparse Europa cada vez que dimita un alto cargo de Amazon, de Microsoft o de Google? Tengamos en cuenta que muchísima información de personas, organizaciones, instituciones públicas, etcétera, europeas, están almacenadas en infraestructuras de nube de estos tres grandes colosos americanos, ¿no? En parte nuestra vida, nuestra información está ahí incluidos. ¿Hasta qué punto ustedes desde el Centro Vasco de Ciberseguridad tienen ahora una alerta como en los incendios, amarilla, naranja o roja en cuanto a ciberataques en Euskadi? Sí, el nivel de alerta que tenemos es básicamente el mismo que teníamos hace, vamos a decir, un año. Sabemos que hay ciberataques que son crecientes. Somos perfectamente conscientes de que hay un conflicto armado, una guerra en el norte de Europa, que por el momento no tenemos ningún motivo para pensar que esté afectando de manera dirigida a organizaciones vascas, no tenemos ninguna evidencia sobre ello. Y todo el tipo de amenaza, de incidente que está sucediendo en el territorio responde al mismo perfil que respondía antes del conflicto. Es decir, hay más ciberataques porque hay más interacción electrónica, no hay una relación al menos evidente o atribuible a lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Y bueno, antes de la situación actual ya había este tipo de ciberataques, y cuando termine el conflicto armado, que terminará, seguirá habiéndolos. No podemos responsabilizar, por lo tanto, al conflicto internacional de esos ataques ni buscar un origen concreto de esos ciberataques, porque claro, el problema está en que nunca se sabe de dónde vienen, ¿no? Es difícil, sí. Digamos que se puede saber el último lugar desde el que se comunicaron contra nuestros sistemas, ¿no? Las organizaciones cibercriminales son organizaciones muy preparadas, son empresas, no son personas en el sótano de su casa, no. Son empresas, como digo, muy preparadas, muy bien financiadas y saben hacer muy bien su trabajo. Y entonces parte de su trabajo es ocultar las huellas, ¿no? Y dejar pocas posibilidades de llegar a un origen de ese ciberataque donde de alguna manera la jurisdicción de lucha contra el crimen pues pueda actuar, ¿no? Entonces se esmeran mucho
en ocultar sus huellas. Por eso la prevención, ustedes no se cansan de repetirlo, importantísima, pero en estos momentos se empieza a hablar ya de la cuarta dosis de la COVID. Esa puede ser una puerta de entrada a muchos usuarios particulares que reciben un SMS, como hemos recibido en otros momentos, con el tema de la cuarta dosis. Y claro, una vez que clicas, que accedes, que abres, das tus datos y ahí ya estás pillado otra vez. Sí, los intentos de fraude por comunicación de mensajería, que puede ser a través de SMS, a través de correo electrónico, a través de cualquier otro medio, son muy habituales, ¿no? Entonces, yo creo que son también relativamente fáciles de identificar cuando tratan de ser fraudulentos, ¿no? Hay varios atributos que se pueden tratar de identificar, ¿no? El primero es si esperábamos o no esa comunicación. El segundo es a quién va dirigida. Generalmente cuando es un mensaje fraudulento, no va dirigido de manera nominal a la persona que lo recibe. Suele aparecer algún término genérico como estimado cliente, aviso a usuario o alguna cosa de esas. E incluso es posible que pueda haber incluso faltas de ortografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, actuar de manera prudente, como decía antes. Si recibimos un mensaje de este estilo, relacionado en este caso con el servicio de salud, pues es muy sencillo personarse o llamar por teléfono a nuestro centro de salud para comprobar que esa comunicación es legítima y evitar sufrir daño, ¿no? De todos modos, en ese tipo de comunicaciones generalmente cuando sucede el problema no es solamente porque me llega la comunicación, es porque la abrimos, porque abrimos un enlace que está en esa comunicación que nos pide información y además la damos, y entonces después ya es cuando viene el daño, ¿no? Uh-huh. Sí, si solamente lo recibo y no lo abro, no hay ningún problema, pero bueno, muy atentos a todos aquellos que puedan recibir mensajes de ese tipo. Yo decía que íbamos subiendo en la escala de preocupación porque lógicamente las empresas tienen un problema importante con estos miles de ataques, posibles ataques. Esta semana La Vanguardia decía en unas jornadas de ciberseguridad que España es líder mundial en ciberamenazas, en robos y la más atacada en escritorios durante el teletrabajo. ¿En Euskadi el teletrabajo ha facilitado este tipo de ataques? Yo diría que no necesariamente. Es decir, el teletrabajo no deja de ser un modelo de utilización de determinadas herramientas electrónicas para un propósito concreto, en este caso, trabajar a distancia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la cuestión es hacerlo de manera segura, ¿no? Lo mismo que hemos venido mencionando alrededor del resto de casos de uso, pues reservas vacacionales, utilización del teléfono móvil, etcétera. Lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que se proporcionen desde la empresa que nos esté solicitando esta actividad, utilizar las herramientas con la debida prudencia, como decía, y además asegurándonos que, por parte sobre todo de la empresa propietaria de los medios, que las medidas de seguridad apropiadas están desplegadas, ¿no? Sobre este caso particular, y también como consecuencia de la intensidad que durante la pandemia se hizo uso del teletrabajo, en el Basque Cyber Security Center, en nuestra web, pusimos a disposición, y es de acceso libre, una serie de pautas, de recomendaciones para realizar teletrabajo de manera segura, ¿no? Entonces, una vez más, efectivamente, el teletrabajo es una realidad, se hace por medios electrónicos. Esto nos aporta unas ventajas, pues menos desplazamientos, menos huella de carbono, menos atascos, etcétera. Pero al mismo tiempo, como cualquier otro uso de cualquier otro medio digital, pues nos trae algún tipo de riesgo que tenemos que ser capaces de prevenir, ¿no? Uh-huh. No nos desplazamos nosotros, se desplaza la información y en cualquiera de los dos casos hay un riesgo. ¿Todas las empresas vascas van a ser ciberatacadas en algún momento? O lo han sido ya. Aquí realmente lo que sabemos de los ciberataques es lo que se reporta, ¿no? Es decir, no tenemos visión de todo lo que ha pasado. Tenemos visión únicamente de lo que se informa, ¿eh? Entonces, se suele decir en este campo profesional que solo existen dos tipos de organizaciones, ¿no? Las que han sido ciberatacadas y las que no lo saben. Entonces, pues como digo, posiblemente pues, ciberataques de mayor o menor calado han tenido lugar en muchas organizaciones y muchas veces ni siquiera se manifiestan, es decir, se queda latente
porque uno de los tipos de ciberataque deseados es que no me detecten para seguir extrayendo información o para activar el ataque dañino cuando al cibercriminal le venga mejor, ¿no? Uh-huh. Sin decir nombres, ¿hasta qué punto, para que nos hagamos una idea, una empresa vasca ha podido ser ciberatacada o robada directamente? Esto es muy habitual. De hecho, algunos de los incidentes han sucedido han sido, digamos, publicados en los medios, ¿no? Esto es algo muy habitual, muy cotidiano y como digo, o sea, realmente lo que hace ¿Pero se falta... comunican todos? No hay, yo creo que hay todavía mucho miedo a la pérdida de reputación, ¿no? Hay otros lugares, otros estados en donde esto pues poco a poco se va rompiendo, pero bueno, yo creo que en el sur de Europa en general hay una cultura del reporting de los ciberincidentes bastante, vamos a decir, tímida, porque todavía hay bastante miedo a la pérdida reputacional, ¿no? Cuando en realidad reportar un incidente no significa tener que hacerlo público, significa poder informar a lo mejor a un centro de respuesta, como por ejemplo el que tenemos en el Basque Cyber Security Center, donde toda la información, las pautas de actuación y el registro de incidentes totalmente confidencial, se adhiere a unos códigos éticos muy estrictos y no es fácil vincular el incidente con la organización que lo sufre, ¿no? Otra cosa es que la actividad económica o la actividad sectorial de la organización afectada, por reglamentos que puedan afectarle, pues tenga obligación de comunicar a determinados reguladores o a determinados colectivos, como por ejemplo pues la Agencia Vasca de Protección de Datos o algún organismo gubernamental del Estado, ¿no? Entiendo que la mayor parte de los ciberataques son para robar grandes cantidades de dinero, bien de las cuentas de la empresa o de sus clientes, pero ahora ¿hay otros objetivos? Sí, los tipos de ataque y los propósitos del ataque son muy variopintos. Por ejemplo, podría tratarse del robo de propiedad intelectual, ¿no? Para copiar un diseño y copiar un brazo robótico, ¿no? Por ejemplo. Se podría tratar de extraer el diseño para poder producirlo en otro lugar del mundo, copiado y sin haber incurrido en todo el coste de investigación, desarrollo y pruebas de ese brazo, ¿no? Se puede incluso perseguir la interrupción de las operaciones de la organización, ¿no? Para causarle un daño reputacional, o bien para que, si es un competidor, pues incurra en unos costes derivados de una penalización porque no puede cumplir un contrato, ¿no? O se puede incluso intentar robar estrategias comerciales, ofertas de grandes proyectos de licitación de obra civil, ¿no? Que son muchísimos millones de euros en contratos, y que, bueno, si sabes cómo tu rival va a ofertar, pues puedes hacer algún pequeño ajuste para llevarte el contrato, ¿no? Y luego también es muy importante el contexto, es decir, es importante tener en cuenta el contexto, y por eso también vuelvo un poco a lo que mencionaba antes de Ucrania, ¿no? No es lo mismo un contexto de ausencia de conflicto, de ausencia de guerra entre estados, que si existe ese contexto, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, en Ucrania las empresas, determinados sectores esenciales como el financiero, telecomunicación, servicios públicos, etcétera, son ciberatacadas con el propósito de generar caos y de interrumpir servicios esenciales para la población, ¿no? Entonces, como digo, los propósitos y los contextos son muy variopintos y por lo tanto también lo son los escenarios de ataque, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay novedades. Los delincuentes pueden, por ejemplo, suplantar la identidad de un proveedor de nuestra empresa, robarnos los datos de la empresa y después extorsionarnos haciéndonos pagar en criptomonedas. ¿Qué papel juegan las criptomonedas en el mundo de la ciberdelincuencia? Bueno, la criptomoneda es un medio de pago, es decir, es una manera de cobrar el rescate, ¿no? por una acción maliciosa. Se utilizan las criptomonedas pues simplemente porque son algo más incómodas de rastrear y les da un poco más de tiempo para poder hacer con ese pago pues lo que necesiten hacer, ¿no? Los cibercriminales. No obstante, las herramientas de rastreo de las operaciones en criptomoneda están evolucionando, es decir, cada vez son más potentes. Siempre es cierto que las herramientas de detección van por detrás de la actividad criminal, ¿no?
Donde realmente hay más exposición cuando se cobra un rescate en criptomoneda es cuando esa criptomoneda es convertida a una divisa de las que conocemos tradicionalmente, ¿no? Pues a dólar, a euro o a cualquier otra, ¿no? Entonces ahí es donde realmente puede haber un rastreo más sencillo, ¿no? Pero como digo, no es algo que sea trivial. Y si ese dinero fuese detectado, intervenido, bloqueado, etcétera, pues posiblemente la actividad cibercriminal cesaría, porque no tendría ningún tipo de sentido, no habría lucro. Por lo tanto, sí juega un papel importante, ¿no? Permite desviar la atención. Sí, facilita, vamos a decir. Una duda también que nos llega, que es la estafa del QR inverso. Lo digo porque el QR te aparece en las mesas de los restaurantes o en cualquier monumento. El QR inverso. Sí, el QR inverso es un tipo de fraude, de estafa, donde en un momento determinado supongamos que alguien nos tiene que pagar algo, ¿no? Algo que, pues un producto o un servicio que le hemos suministrado, y para hacerlo nos ofrece un código QR que tendríamos que escanear desde nuestro dispositivo, ¿no? Diciéndonos que al escanear ese código QR y proporcionar los datos bancarios, desde su entidad financiera transferirá los fondos que nos debe a la nuestra, ¿no? Y cuando en realidad el flujo de dinero sucede al revés, ¿eh? Entonces, ahí, en el tema de los QRs es como lo demás, ¿no? No escanear QRs que no sean confiables. Si nos piden datos de información financiera, pues no introducirlos y tratar de mantener las mismas precauciones que hemos comentado antes cuando hablábamos de los SMS o de los correos electrónicos, ¿no? Precisamente el valor suele ser la facilidad con la que se nos muestran las cosas, y esa facilidad nos puede llevar a la rapidez de aceptar cualquier cosa. En Vigo acaban esta semana de clausurar la primera edición del curso de especialista en ciberseguridad industrial. No sé, en principio parece una ventana laboral interesante y con futuro, ¿no? Sí, así es. En Euskadi, de hecho, tenemos pues un mercado potencial en este campo, en el campo industrial, ¿no? Donde hay una serie de sistemas y de infraestructuras que tienen una naturaleza muy diferente y unas características muy diferentes a lo que conocemos más desde una óptica doméstica, ¿no? A la ofimática, pues a los sistemas operativos Windows, a las comunicaciones a través de TCP/IP, un poco lo que usamos en el día a día, ¿no? Herramientas ofimáticas, incluso en empresas, ¿no? Sistemas de gestión de recursos humanos, etcétera. El control industrial tiene normalmente una serie de protocolos de comunicación y una serie de características de contexto muy particulares, ¿no? Y por lo tanto también es muy particular y muy específica la manera de proteger ese tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, aquí en Euskadi efectivamente tenemos un mercado potencial para desarrollar y pilotar soluciones en ese tipo de escenarios muy interesante. Además, un escenario que tiene un nivel de madurez en su protección inferior a los que mencionaba antes, a los entornos ofimáticos, porque se ha empezado más tarde y porque es mucho más diverso, más complejo, menos estandarizado. Hay, como digo, hay un potencial de crecimiento importante en ese mercado. Hay demanda, está claro, pero hay posibilidad de recibir ese curso o ese grado de especialista en ciberseguridad industrial. Sí. En Euskadi tenemos además oferta en la Universidad de Mondragón y en la Universidad del País Vasco, al menos que sepa yo. Y con importante salida, claramente, sí. Como bien dice. Sí, hay muchísima demanda de profesionales en este sector. Y una última pregunta que queda pendiente. ¿Pegasus ha surcado los cielos vascos? Ahí yo creo que quien tendría que responder a esa pregunta tal vez sería el gobierno del Estado, ¿no? Porque Pegasus únicamente lo pueden licenciar gobiernos de Estado. Y por lo tanto, si lo han utilizado y dónde, creo que esa respuesta tendría que darla. No se puede detectar, por lo tanto, si. Es difícil de detectar. Si fuera fácil, posiblemente no costaría tanto. No costaría tanto dinero comprarlo, quiero decir, porque nadie lo pagaría.
es cuestión de dinero. Nuestra seguridad, nuestra ciberseguridad se basa en eso, en poner muchos candados y asegurarnos de que el candado es fiable. Javier Diéguez, director del Centro Vasco de Ciberseguridad. Impresionante saber que cada hora miles de intentos de ciberataques en las redes que utilizamos en Euskadi. Muchísimas gracias por haber pasado este rato con los oyentes de Radio Vitoria. Un saludo. Un saludo, gracias.